Lucas, ¿cómo estás hoy? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va? Todo bien, bien. Un poco más relajado también. Sí, segunda vuelta. Va tomando dinámica. Muy contento también por poder hacerlo por segunda vez. Me trae muchas satisfacciones, como te dije la otra vez, así que vamos a darle. Hoy tenemos para hablar otra persona bastante importante y quiero que me cuentes quién era Rita Atria. Rita Atria era una chica que había nacido en 1974 en Partana, que es un pueblito chiquito de la provincia de Trapani, al sudoeste, digamos, de la isla de Sicilia. Hija de mafioso, hermana de mafioso, tenía una hermana mayor también. Fue una chica que sufrió muchísimo, por lo que se pudo reconstruir mucho la historia de ella por un diario íntimo que tenía. Y bueno, era obviamente una chica en los años 70, hija de mafioso, era el capo, digamos, de la región de Partana, o era una persona importante, digamos, dentro de lo que era Partana. Ella cuenta, y después hay una reconstrucción también, de que no había sido como muy querida por la madre. No, digamos, desde Rita muchas veces escribió que ella había sido despreciada desde el útero, digamos, que la madre no la trataba muy bien. El padre era bastante protector, digamos, con ella. Era Don Vito Atria. Le decían también el doctor, porque solucionaba, digamos, problemas entre los vecinos, solucionaba robos que él mismo autorizaba hacer, y después era el que recuperaba las cosas. Era una familia del interior de Sicilia, y ella era una adolescente muy particular, que en 1985 ya pierde a su papá. El padre era de lo que habíamos hablado ya en el primer podcast, de lo que sería la vieja mafia, que con los cambios que empiezan en los años 70, con el tráfico de drogas, él no lo ve bien, o empieza a tener algunas diferencias, y en 1985 es asesinado. Y bueno, la vida de Rita cambia completamente, porque ya el padre, que era el jefe de familia, no deja de ser su protector, se queda sin protector. Su hermano un poco lo era, pero no llega a serlo tanto. Y el desprecio que ella siente desde chiquita, digamos, por parte de la madre, ya sin tener al padre, se empieza a volver la vida un infierno. Sobre todo también porque la madre se convierte en una viuda de mafia, lo cual en esa época, para Sicilia, para el sur de Italia, era algo terrible, y algo que iba a mantener el resto de su vida. El padre muere o es asesinado producto también de la misma, de estar metido, digamos, en la mafia, ¿no? O sea, es así. Sí, ¿Y la madre por qué despreciaba a Rita? ¿O se no, sabe? un poco lo que es, de lo que se logra reconstruir, es bueno, que no quería tener más hijos, que sufre algunas cuestiones en el parto. Digamos, Rita va a ser la menor. Digamos, estaba un hermano mayor que se llamaba Nicolo, y después iba a tener también otra mujer más, una hermana más grande. Y Rita llega con varios años de diferencia, digamos, con sus hermanos. Como que la madre no quería tener más hijos, y bueno, la madre, digamos, como que se lo hace sentir que no era deseada durante toda su vida. Entonces, papá mafioso, padre mafioso, hermano mafioso, Sí, y el resto, o sea, venía de arriba, venía ya también, digamos, una historia de mafia. sí, tenían varios. Digamos, la familia, digamos, paterna, tenía bastante que ver con lo que era con la cuestión de mafia. Cuando matan al padre en 1985, Rita tenía 11 años. Queda como jefe de familia, si se quiere, el primogénito, Nicolo, el hermano de Rita, que obviamente, digamos, en situación de mafia, empieza a planear la muerte, empieza a planear la venganza, digamos, de los que mataron a su padre. En el medio de eso, él se enamora de una chica, digamos, ahí del pueblo, que no tenía nada que ver con la mafia. Se llama Piera Hielo, que ella va a ser muy importante en la vida de Rita. Tienen una hija que se llama Vita María,
Y Nicolo, digamos, si bien trata de protegerla a Rita, digamos, de la madre, no logra, digamos, no logra tener la misma figura del padre. Primero porque, si se quiere, dentro de lo que es el talento mafioso, digamos, o de lo que se logra dentro de la mafia, Nicolo no era lo suficientemente astuto para manejarse dentro de la organización. La hermana mayor se había casado también muy joven y se había ido a vivir a Milán, o sea, se había escapado, digamos, de Sicilia y de la familia. Se había escapado, no quería saber nada. Y bueno, Rita queda viviendo con la madre, digamos, con una viuda de mafia. Cuando matan al padre, Nicolo empieza a planear esa venganza. Fracasa en varios intentos, digamos, de poder vengar a los asesinos de su padre. Como se había casado, digamos, con una mujer que no era de mafia, había tenido una hija, era como que él entraba y salía del estado de mafia, ¿viste? Por momentos la mujer le pedía que por favor dejara ese mundo, él por momentos los dejaba, de manera oculta se juntaba con algunos otros mafiosos, iba cambiando, hasta que en un momento, digamos ya 6 años después de que habían matado a su padre, Nicolo abre una pizzería en un pueblito. La atienden, la está atendiendo con su mujer, con Piera. Él había tratado con algunos amigos, digamos, de la mafia vengar a su padre, había fracasado en varios intentos. Cuando parecía que lo iba a dejar, cuatro sicarios cubiertos con pasamontañas entran a la pizzería. Nicolo lo cuenta Piera después, Nicolo estaba de espalda, digamos, a la puerta de la cocina. Piera ve a entrar a 2 sicarios con pasamontaña y bueno, ella cuenta que lo único que alcanza a suspirar es Nicolo, como para que se dé vuelta. Él se llega a dar vuelta y bueno, lo único que él llega a decir es no toquen a mi mujer y automáticamente lo asesinan. Lo asesinan de varios disparos, después lo rematan y bueno, y ahí empieza, digamos, un poco el cambio de la historia. En esta historia hay varias mujeres, ¿no? O sea, estamos, bueno, empezando con la madre, esta situación con Rita, propiamente Rita, la hermana que se va, Sí. Y la cuñada, o sea, la mujer de Nicolo, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa acá con las mujeres? Mirá, lo que empieza a pasar es que obviamente Piera se convierte en una viuda de mafia, pero ella no tenía nada que ver con la mafia. Se había enamorado de adolescente de Nicolo, le había pedido muchas veces que abandonara toda esa cuestión de estar vinculada a la mafia. Veía los asesinos, ella sabía quién eran los asesinos, digamos, o lo sospechaba, porque bueno, Nicolo había tratado de vengar a su padre y bueno, no había podido. Entonces, al poco tiempo, digamos, Piera decide vincularse con la justicia. Piera se contacta con una fiscal de la región, decide convertirse en colaboradora de la justicia. Esa fiscal y un guardia de carabinieri, que fue el primero que le hace contacto, la lleva a hablar ante la fiscal. Después de hablar con la fiscal, la juntan a Piera con Paolo Borsellino, digamos, el amigo y el compañero, digamos, el lugarteniente, el que avanzaba con Falcone a full, el que había logrado el maxi proceso, el que había, bueno, que lo contamos en el primer podcast, y decide convertirse en una colaboradora de justicia. Hay una anécdota muy, muy interesante que después lo terminan contando y lo cuenta Piera, que bueno, ella obviamente empieza a ir a casas de seguridad y en Sicilia se reúne en la fiscalía con Borsellino. Ya no lo conocía, no sabía quién era, pero le sentí una tonada siciliana porque era de Palermo. El acento se notaba. El acento se notaba y cuentan que bueno, ella cuando lo conoce por primera vez, que ve un tipo alto, medio pelado, con tono de Palermo, y dice, Piera dice, se escucha como un mafioso. Entonces, bueno, todos medios que se ríen, le cuentan quién es, que es Paolo Borsellino, bueno, todo lo que había hecho Paolo Borsellino. Entonces ahí ya empieza a cambiar, digamos, la forma de vincularse.
Piera empieza a contar todo lo que sabía, pero cada vez que declaraba ante Paolo siempre le decía honorable, como honorable o señor fiscal. Entonces, Con un respeto, digamos. como un respeto, ¿no? Pero bueno, Borsellino en un momento la frena en seco y le dice, bueno, señora, espere un poquito acá. Dice, primero me dijo mafioso, ahora me dice que soy honorable. Dice, miren, Pongámonos de acuerdo. Claro, pongámonos de acuerdo. Dice, yo no soy ni honorable ni nada. Dice, soy un fiscal que hace su trabajo y me puede llamar Paolo. Dejemos lo honorable de lado Como armar un vínculo un poco más cercano y que de esa manera seguramente se pueden entablar otro tipo de conversaciones y de efectos, ¿no? De lo que todo lo que ella conocía seguramente para esta colaboración, ¿no? Sí, pero Borsellino todo lo que cuentan es que era un tipo muy afable en el trato. Era muy divertido, era muy distendido, digamos, en ese sentido. Por momentos era muy verborrágico, se enojaba mucho, pero en el trato era una persona muy agradable. Entonces, bueno, trataba de que pase esto, digamos, cuando a Piera le dice esto, primero me dijo mafioso, ahora me dice que soy honorable, dice, bueno, paremos acá, soy un fiscal que está haciendo su trabajo y usted me puede llamar Paolo, y se acabó. Y bueno, al poquito tiempo de las primeras reuniones con Borsellino, al toque, Borsellino considera que Piera, digamos que la esposa de Nicolo puede estar en riesgo de vida, entonces automáticamente la trasladan a una casa de seguridad en Roma y ahí empieza un periplo bastante interesante, digamos, para lo que es la mafia en Sicilia, digamos. Y con respecto a las mujeres, ¿ya había pasado que mujeres estén vinculadas con la mafia que decidan colaborar? Había pasado, habían sido muy, muy pocas, por una particularidad. En la mafia no se permite ingresar a las mujeres. Si bien forman parte, obviamente, de la estructura, las mafias no forman parte de las mujeres. Muchos mafiosos decían que si las mujeres formaran parte de la mafia se volvería una organización de sentimientos y eso complicaría las cosas, porque si uno mata a un hombre, seguramente es esposo, es hijo, es hermano de alguien, y la mujer obviamente querría venganza. O por amor, digamos, por haber asesinado a la persona que uno amaban, esas mujeres colaborarían con la justicia y eso le generaría problemas a las organizaciones. Para la mafia, y hay una magistrada que trabaja en Italia, Paola De Nicola Travaglini, que es jueza de casación italiana. Ella investigó y investiga mucho el tema de las mujeres dentro de la mafia. Dice que las mujeres dentro de la mafia sirven, la idea que tienen los hombres, los mafiosos, es para que sirvan para perpetuar el legado. Que para ella, por eso es muy importante que el Estado se preocupe en cubrir, que se preocupe en proteger a las mujeres que deciden colaborar con la justicia, en darle oportunidades, porque de esa manera se cortaría el sistema que hay alrededor de la mafia. La mujer en ese entonces, todavía ahora, si bien hay mujeres que participan de las organizaciones, en ese momento la mujer servía para reproducir y para proteger el legado de la familia. Para la mafia es muy difícil que una mujer se vuelva colaboradora de justicia, porque para una organización mafiosa el control de una situación, del poder de una zona, de un barrio, de una provincia, es determinante. Imagínate lo que es para una mafia que otras organizaciones mafiosas vean que, entre comillas, no pueden controlar a sus propias mujeres. Era una muestra de debilidad enorme. Entonces, bueno, eran muy pocos los casos. En el caso de Piera, Piera decide, yo no quiero venganza, dice, ya me mataron a mi marido, me quedé sola con mi hija, yo quiero que haya justicia nada más. Entonces, bueno, el de Piera, digamos, después con los años van a venir muchas más mujeres, pero el caso de Piera es uno de los primeros
y que se vuelve muy importante porque obviamente cuando Piera declara, la justicia empieza a investigar, empieza a tomar algunos datos que ella da, los empieza a corroborar y empiezan a producirse varias detenciones a partir del aporte que hace Piera. Y con todo esto, ¿cómo era la situación de Rita involucrada en esto? Rita al principio, después de que termina, o sea, de que se produce la muerte de su hermano, si bien tiene un contacto telefónico con Piera, de un día para el otro ella deja de contestar, la familia de Piera dice, mira, Piera no está en Sicilia, se fue. Rita no entendía nada y bueno, y al poco tiempo, cuando la investigación y las detenciones que se producen por la información que aporta Piera, salen los diarios y encima sale que viuda de mafia colabora con la justicia y se producen detenciones en Partana. Rita completamente conmocionada, la madre de Rita furiosa, porque digamos ella era una viuda de mafia y respetaba las tradiciones de la mafia, digamos, de la institución mafiosa. De la institución mafiosa, de vestir de negro, de no poder hacer nada. Rita la pasa horrible porque además la madre también está completamente sacada. Rita está de novia, digamos, con un novio adolescente. Le retira también el saludo al novio, le dice, mira, yo no puedo salir con vos porque tu cuñada es una traidora, es una bastarda que no se puede. Después de un tiempito logra comunicarse Rita con Piera. Le pide poder ir a verla, ir a Roma a verla, para poder también ver a su sobrina. Piera le dice que no es posible por una cuestión de seguridad. Y en el medio de algunas de esas llamadas, cuando le sigue insistiendo de poder ir a verla, Piera le dice que no y Rita le dice, no, es que quiero ir a verte porque quiero colaborar con la justicia, quiero contar todo lo que sé. Siendo joven, ¿no? O sea... Y tenía 16, 17 años, digamos, era muy chica, de hecho se vuelve un problema que sea tan chica poder querer ser colaboradora de justicia. Al principio, hablando en criollo, no le dan bola, no, las fuerzas de seguridad, la fiscalía. Rita se comunica, trata de hablar con la misma gente con la que habló Piera, no le dan atención. Ella viajaba siempre desde la casa de su madre a una escuela de hotelería. En el medio a veces se desviaba y trataba de que la recibieran en la comisaría o que la recibieran en la fiscalía. Le dicen que espere. Y en un momento, si no recuerdo mal, creo que es el 20 de noviembre de 1991, estaba en su casa Rita con su mamá a la noche, tocan el timbre y era un ex empleado, digamos un mafioso que trabajaba con su padre, con Don Vito Atria, y era el que lo acompañaba el día que lo habían matado a Don Vito Atria. Y le pide a Rita que salga a la calle para poder hablar. Rita dice que no sale. A los pocos minutos escucha un auto que se va, digamos que la persona con la que había venido, digamos, este mafioso, estaba acompañado de alguien más, parece. Rita, de hecho, escribe en su diario diciendo, bueno, me van a matar. Al otro día, en su mochila, cuando iba a ir a la escuela de hotelería, en vez de meter los libros, de meter los cuadernos, mete una pequeña muda de ropa, mete su diario. Su mamá la acompaña a tomarse el colectivo y no va a la escuela de hotelería, se va hasta la fiscalía que estaba en un pueblo, en una ciudad cercana, se baja y dice, bueno, yo no puedo volver a mi casa, cuenta toda esta situación y en ese momento se convierte en la testigo colaboradora de justicia más joven de la historia. Y cambia la vida de Rita, obviamente, y para mí cambia la vida de la historia, digamos, en adelante, de las mujeres, de los jóvenes y del sistema judicial italiano. O sea que ella, al obtener, digamos, ese crédito que no se le estaba dando desde el sistema judicial, bueno, ya las dos en Roma, ¿no? O sea, Rita y su cuñada empiezan a colaborar ambas con la justicia. Sí, empiezan, a Rita la transfieren a Roma
Al principio costaba porque al ser menor de edad, automáticamente, obviamente, Rita desaparece y la madre presenta una denuncia de desaparición. Al poco tiempo se da cuenta de que su hija también está bajo el sistema de protección de testigos, así que termina denunciando al Estado por sustracción de menores. Lo denuncia particularmente también a Borsellino, porque Rita también lo termina conociendo a Borsellino, digamos, por el vínculo que había logrado generar Piera con Borsellino. Las primeras declaraciones de Rita, imagínate, la de una chica de 16, 17 años, muy verborrágica, ella estaba como entendía muy bien lo que estaba haciendo, pero se le estaba desarmando la estructura psíquica, familiar, de valores, de cultura que había hecho. Se enojaba mucho, por ejemplo, cuando ella empezaba a contar cosas o a dar nombres de la gente que trabajaba con su papá. Ella decía que su papá no era un mafioso común, que su papá era un pacificador, que por eso le decían el doctor, que él ayudaba a la gente. Entonces, bueno, cuando los oficiales de justicia, cuando la policía le hacía apreciaciones que eran contrarias a lo que ella pensaba. Su ideal de padre hasta ese momento, digamos. Claro, se volvía loca, ¿viste? Entonces, bueno, le costó llevar. Ella de a poco también empezó a interiorizarse un poco más con el tema de la lucha contra la mafia. Empezó a leer en los diarios algunas entrevistas que le hacían a Borsellino, a Falcone particularmente, y de hecho una de las frases, me parece las más importantes que escribió Rita en su diario, es cuando ella dice, bueno, reconoce que tiene que desarmar esa estructura, que esa estructura en la que ella había vivido, en la que se había criado, era la suya, pero que estaba mal. Entonces empieza una frase que más o menos dice que antes de pelear con la mafia, hay que pelear con la mafia que uno lleva adentro, con la mafia que está vinculada a los familiares, que está vinculada con los amigos, que son las malas acciones, que son cuestiones de la vida cotidiana, que muchas veces le hacen el favor o que forman parte de la cultura, de la estructura mafiosa, y que solo cuando una persona se desestructura de eso, cuando deja de lado eso, cuando se enfrenta a eso, recién ahí puede empezar a pelear contra la mafia. Era un poco, me parece, que el reconocimiento que ella estaba haciendo de todo su entorno familiar, todo su entorno cultural, que de un día para el otro lo dejó de lado y que decidió empezar a colaborar. Al principio le costó bastante. Cuando tenía que viajar a Sicilia a declarar, muchas veces se terminaba reuniendo con la madre la atacaba, le decía, yo te di de comer, te vestí, me quedé viuda. Reclamos de esa nueva vida, digamos, que había optado por seguir. Claro, ese cambio que había hecho Rita, obviamente que la madre la detestaba. Si ya la detestaba de chiquita, la detestaba todavía mucho más porque había traicionado a la familia y a la estructura a la que pertenecía la familia. Y ahí es donde la figura de Borsellino para Rita empieza a cambiar, porque bueno, en esas reuniones que tenía con la madre siempre también estaba Borsellino. Borsellino era el que le ponía un freno a la madre de que no la maltratara. También hablaba con Rita y le pedía a Rita que la entendiera, que era una señora grande, de que ella no podía cambiar como había cambiado ella, pero se había convertido en una... Borsellino se empezaba a convertir muy rápidamente en una figura paterna, por una diferencia de edad un poco lógica también, pero después también porque Rita se lo empieza a construir, digamos. Si bien ella quería a su padre, quería a su hermano, los extrañaba, pero en su estructura de valores ya no eran lo mismo. Entonces empezaba a construir algo distinto y la figura trascendental empieza a ser Borsellino. ¿Y la vida de ellas cómo era en Roma? Distinta, muy distinta. Si bien todas las personas en todos los lugares del mundo que están bajo un régimen de protección de testigos, no es fácil, porque todos los movimientos están controlados por las fuerzas de seguridad. La de ellas era completamente distinta. O sea, venían de un pueblito donde
vinculados solo a la mafia. Acá estaban en Roma, la capital de Italia, la capital del mundo. Sí, en ese momento. En mucho tiempo. Y empiezan a descubrir otra vida, digamos. Viven juntas, viven con Vita María, que es la hija de Piera y del hermano de Rita. Rita empieza a maquillarse, empieza a usar minifaldas, va al gimnasio, camina por la noche, recorre, hace excursiones, escucha música. Todas cosas para nada atractivas para un adolescente cualquiera Claro, en el mundo, ¿no? o sea, imagínate, era un cambio total. Tiene un póster, es fanática de Eros Ramazzotti, tiene un póster de Eros Ramazzotti pegado en su cuarto. Juegan mucho con Piera, se divierten porque van cambiando los nombres. Ellas no podían usar obviamente sus nombres, entonces inventan nombres, inventan historias cada vez que conocen a alguien. Si bien no les resulta fácil, porque cada cierto tiempo se tienen que mudar de departamento, pero bueno, cada vez que se mudaban ellas lo contaban que era como una nueva aventura, podían inventar una nueva historia, entonces era un juego. Como que encuentran un juego en esto de dentro de la tragedia, si se quiere, de estar siendo un testigo protegido. Pero bueno, en ese lugar, en Roma, con toda esta situación, quizá paliar un poco esta angustia, ¿no? de estar perseguidos por la mafia, encontrar este juego de hacer ciertas cosas para poder pasarla de alguna manera bien, ¿no? Sí, en medio de la oscuridad siempre un rayito de luz había. Que no sé, quiero creer, digamos, que tiene mucho que ver con cambiar del lado esto que vos hablás de la oscuridad. Bueno, se supone que encontrar en la justicia esta No, luz, la fuerza esta y... luz, ¿sí? Sí. ¿No? Un poco de luz ahí dentro de todo este sistema tan oscuro, ¿no? De la mafia. Sí, empiezan a vivir, digamos, empiezan a vivir en un sistema que no es el de la mafia, entonces es todo distinto. De hecho, bueno, tienen buen vínculo con los policías, digamos, como eran palermitanas, sicilianas, ¿viste? Tienen una particularidad de hablar también en dialecto, entonces los policías o los oficiales de justicia les hacen chistes, dicen las mafiosas en pollera. Empiezan a vivir. De hecho, Rita, haciendo un tour por el Museo Vaticano, empieza a ver que un chico joven la empieza a seguir. Al principio obviamente se asusta, hasta que en un momento, bueno, cuando sale de la excursión, el chico la aborda y era un pibe de 20 años, Gabriele, de nombre, que estaba haciendo el servicio militar y, bueno, que le había gustado Rita y que quería cortejarla, digamos, invitarla a salir. Y bueno, por primera vez alguien que la perseguía y no claro, con malas intenciones. Era no con malas intenciones. Entonces, bueno, al principio le cuesta un montón. Al principio no le dice quién es, obviamente. Le inventa un nombre, pero se empiezan a ver. Es extraño porque Rita le tiene que avisar, obviamente le avisa a Piera que conoció un chico, pero también le tiene que avisar a los policías para que lo investiguen, a ver si realmente no tenía nada que ver. Encubierto, ¿no? Claro, si no tenía nada que ver con la mafia. Y bueno, y empieza a tener una relación distinta. Ella había tenido un novio, pero que estaba vinculado a la mafia, que estaba vinculado a Partana, que estaba vinculado a Sicilia. Y ahora no, tenía un novio que la quería, que no sabía ella quién era, que con el tiempo le cuenta que bueno, ella era una testigo protegida, que quién había sido su papá, quién había sido su hermano, de ella qué estaba haciendo. Y bueno, Rita también lo vuelca en su diario, donde dice, Gabriel lo tomó con naturalidad. Me dijo, bueno, podemos seguir igual siendo novios, por más de que... claro, le pedía a ella, era por primera vez. Permiso, ¿no? A claro, la mujer le pedía. Le pedía permiso, era algo completamente distinto. Entonces, bueno, vivían bien, con riesgos, con cuidados, con muchas cosas nuevas, generando una estructura nueva, pero estaban siendo felices. Estaban construyendo el camino para ser feliz. Después de denunciar a la mafia, en la mayoría de los casos, cuando lo ves, hay un proceso de tiempo y de espacio que los colaboradores, que las víctimas necesitan, pero que lo empiezan a construir. Y Rita lo estaba construyendo, con 17 años lo estaba construyendo.
Pero además de este cambio de vida que hizo ella, ¿qué pasa en 1992? ¿Qué cambia en 1992? En 1992 se produce el atentado de Capaci, donde la mafia siciliana mata a Falcone, a su esposa Francesca Morvillo y a 3 custodios. Y cambia la vida de Italia, digamos, básicamente. Empieza a cambiar fuertemente la vida para todos. Cambia la vida para la sociedad italiana, cambia la vida para el Estado italiano y empieza a cambiar también particularmente para las personas que estuvieron de alguna manera vinculadas a la mafia, sean inocentes o hayan formado parte de la organización y que habían colaborado con la justicia. Se empiezan a bajar, digamos, se empiezan a tratar de retractarse porque lo que dicen es, bueno, si la mafia logró matar a Falcone, ¿qué nos va a quedar con nosotros? En algún momento nos van a matar a nosotros. 23 de mayo de 1992, cuando se produce el asesinato de Falcone, Rita y Piera están viendo, digamos, la cobertura por los medios. O sea, no lo pueden creer, están totalmente convulsionadas, como lo estaban gran parte de Italia, digamos. Pero bueno, ellas obviamente por el lugar que tenían empiezan a convulsionarse todavía mucho, mucho más. Y empieza a tomar otro rol, sobre todo, además de la figura paterna, empiezan a ver a Borsellino. Funeral de Falcone, junto con su esposa, junto con los otros 3 muertos, Catedral de Palermo, lleno de gente, y de hecho se pueden ver las imágenes, generalmente en YouTube o en algunos documentales, Borsellino con los ojos acuosos, digamos, llenos un poco de lágrimas. Ellas ven por la tele, obviamente que les impacta el funeral de Falcone, pero lo ven a Borsellino con los ojos en llanto, digamos, con la mirada perdida. No se separaba del cajón de Falcone, como tratando de cuidarlo hasta después de la muerte. Falcone, cuando muere en el hospital 2 horas después del atentado, muere en brazos de Borsellino. Digamos, Borsellino había ido hasta el hospital, pero hoy cualquiera que mira en YouTube y ve las imágenes ve una persona que está totalmente partida al medio. Partida al medio, ida, pensando cuáles son los próximos movimientos que van a venir. Y bueno, ante cada uno de estos hechos siempre Rita escribía, ¿no? Si bien era algo que hacía cotidianamente, escribía. Y también entre el 23 y 25 de mayo, Rita escribe que había que enseñarle la cultura antimafia o estar en contra de la mafia a los chicos. A los jóvenes. A los niños había que enseñarle de que este mundo tenía que cambiar de esta manera, que era muy difícil poder hacerlo en el momento, pero que si se empezaba a educar a los niños en las cuestiones contra la mafia, que era imposible no soñar en un mundo mejor. Y había que trabajar, ¿no? Para que este cambio suceda en los jóvenes, en la sociedad. Sí, de hecho a los pocos años empieza todo un movimiento de lucha contra la mafia muy grande, que lo encabeza la Asociación Italiana Libera, que se funda en 1995, digamos, se empiezan a nuclear un montón de organizaciones antimafia para poder empezar a trabajar en desestructurar la cultura antimafia. Y bueno, hoy ya es una organización que tiene casi 1.800 organizaciones, más de 30 años, lograron que se sancione la ley para reutilizar los bienes de la mafia, bienes de la mafia que hoy están en manos de clubes de barrio, de centros culturales, de hogares para la prevención de la violencia de género, cooperativas donde se producen fideos, donde se produce vino, que se exporta, que se venden en los aeropuertos, que genera puestos de trabajo, que incluye a los migrantes, que incluye a personas con discapacidad. Y bueno, ese cambio de la cultura antimafia que se logra, digamos, de base, se transmite en las leyes y termina logrando también de que con los bienes de la mafia, los bienes por los cuales la mafia mató, ahora vuelvan al Estado y que las organizaciones... Y a la sociedad. Claro, eso mismo, cambia completamente. Bueno, pero los hechos no terminan ahí, digamos, los hechos trágicos, porque no más de 3 meses después ocurre otra situación. Sí, esto que te decía, en el funeral de Falcone se lo puede ver a Borsellino con la mirada un poco perdida,
básicamente yo creo, y bueno, hay muchos relatos que también piensan lo mismo, y después, bueno, la esposa de Borsellino también lo dice, es que Borsellino sabía que él era el siguiente, que iba a ser imposible sobrevivir a la matanza que estaba haciendo la mafia siciliana. Rita con Piera estaban en Roma, obviamente. Piera estaba ya con una relación formalizada con su novio, con Gabriel. Ya 17 para 18 años, pide vivir sola, si la pueden dejar vivir sola. Le aprueban la posibilidad de irse a vivir sola, pero bueno, 19 de julio de 1992, un auto que estaba estacionado desde hacía varios días en la puerta de la casa de la mamá de Borsellino explota. Y bueno, lo mata Borsellino, mata a 5 custodias. Piera y Rita, por lo general, se iban a la playa de Ostia con el auto que les prestaba Gabriel, que justo se había embarcado, digamos, en el servicio militar. Ese día llovía en Roma, así que no habían ido. Hasta que en un momento suena el teléfono, eran los papás de Piera, que le dicen, ¿viste las noticias? No vi nada, ¿qué pasó? Mataron a Borsellino. Piera entra en una crisis de llanto, Rita llega corriendo a ver qué pasó, y bueno, Piera le dice, mataron a Borsellino, y ahí mismo yo creo que se plantea una situación muy extraña. Rita se da vuelta, le dice, no te creo, y se vuelve a meter al cuarto. Y se prepara como para salir, porque ya tenía programada una reunión con sus amigas. Y ahí, digamos, cambia todo, digamos. Lo de Falcone fue terrible. Lo de Borsellino, particularmente para Rita, fue un masazo final, digamos. Se caía esta parte que por ahí quedaba un atisbo de ilusión, ¿no? De que su vida, que pueda cambiar o que pueda continuar, digamos, en esa situación de mejoría. Al morir Borsellino, quizá entra como en una negación, por decir así, de esto por eso se mete en el cuarto, pienso yo, no sé, quizá hablando, pero bueno, a ella le pega muy mal. Sí. Se le cae la poca estantería que tenía se le cae. Lo poco que había construido de ilusión se va al tacho. Se le cae, no lo demuestra. De hecho, bueno, la que tiene una crisis nerviosa durante varios días es Piera. De hecho, bueno, Rita se encarga un poco de su sobrina, digamos, porque Piera estaba medicada, digamos, por una cuestión de nervios. En ese momento le dice a Rita, bueno, de que trate de abandonar con su idea de irse a vivir sola, que en este momento era necesario que vivan juntas. Rita le dice que no, que se quiere ir a vivir sola. 7 días después del atentado que mata a Borsellino, ellas tenían planeado ir a Sicilia a pasar unos días con los papás de Piera. Rita decide que no quiere viajar, que no quería, que quería acomodar las cosas de su reciente mudanza, digamos que quería acomodar el departamento. La última noche discuten fuerte porque Rita, le empieza a hablar muy rutinariamente de la muerte. Le dice que bueno, que ya cuando sea su funeral quiere un cajón simple de madera clara, que quiere tener un vestido con ciertas características, que quiere que le pongan rosas, rosas rojas, un lirio blanco. Piera se enoja, dice, ¿de qué me estás hablando? Claro, O sea, ¿por qué? No hables de esto, o sea, no es necesario que te pongas a hablar con esto. Empiezan a pelear, a discutir. Y bueno, al otro día Piera viaja, estaba con sus padres, llega la policía, llegan los carabineros con la fiscal que había sido el primer contacto allá varios años antes, varios años antes, 2 años antes, 3 años antes, para convertirse en colaboradora de la justicia. Y bueno, obviamente todos se alarman, le preguntan qué pasó, y la fiscal le dice, Rita se suicidó. Y sí, le habían dado un departamento en un 7º piso, y al otro día que se fue Piera, escribió con un lápiz labial al costado de la ventana, en la pared, te amo, no puedo vivir sin vos, y se tiró. Obviamente Piera voló inmediatamente para
para Roma. En el medio de la conmoción trató de cumplirle el deseo que le había transmitido unas horas antes, digamos, casi. Y al otro día la trasladan el cuerpo de Rita, donde lo entierran ahí en Partana. Obviamente Piera no puede ir y básicamente no va nadie. De hecho, no se pudo hacer funeral, porque bueno, en ese momento era un poco más, si se quiere, obtusa la dirigencia de la iglesia en Sicilia particularmente, entonces ordenaron que no se podía hacer un funeral porque se había suicidado, aunque yo creo que también era porque era una testigo colaboradora de la justicia. Y O sea, tomaron el suicidio desde la religión, sí, yo para, creo que sí. para yo creo usar que esa excusa, digamos. sí, yo creo. Pero era más por la traición. Sí, yo creo que eso. Y bueno, nada, la niña, si se quiere, antimafia, era toda una mujer porque muy poco tiempo había desestructurado, había eliminado un montón de valores que le habían inculcado, había creado todos unos nuevos, pero bueno, no pudo sostener toda La esa emoción, crisis. toda la crisis, sí. Y esto cómo repercute la muerte de Rita. Repercute de muchas maneras. Con la declaración de Rita, la justicia logra detener a 35 mafiosos ahí de Partana. Al año se produce algo bastante sorprendente todavía para la época. Mujeres marchan en el aniversario de la muerte de Rita, marchan con una pancarta, con una bandera adelante que dice Rita está con nosotras, y todas marchan con una flor, una rosa roja en la mano. Todas mujeres, mujeres que de hecho habían decidido empezar a colaborar también con la justicia. Los hombres no marchaban, las miraban. Y bueno, varias mujeres empiezan a decidir colaborar con la justicia, o se empiezan a crear asociaciones particularmente para acompañar a mujeres, conformadas por mujeres. Sí, lo que termina pasando, que todavía es mucho más sorprendente, si se quiere, ¿no? 2 de noviembre, si no recuerdo mal, creo que es el Día de los Muertos, se celebra en Italia. Todas las familias van al cementerio a recordar a sus muertos, y bueno, ese día entra la mamá de Rita al cementerio con un bolso. Obviamente se veía vestida de negro porque estaba de luto por la muerte de su marido allá en 1985. Saca un martillo de la cartera y rompe la tumba de Rita. Por lo cual, bueno, después le hacen una causa por profanación. Después la terminan condenando y después parece que hay registros donde, bueno, la mamá termina pidiendo disculpas y tratando de entenderlo. Pero bueno, la vida de Rita está muerta, sigue siendo un padecimiento. Después parece que, bueno, se logra acomodar, pero bueno, hoy en toda la zona de Partana, en toda la zona de Trapani, la memoria de Rita es muy fuerte lo que logró. Primero por el coraje con 17 años de hacer lo que hizo. Segundo, porque me parece que fue una demostración de heroísmo, que es lo que venimos hablando mucho en estos podcasts, muy patente. Y sobre todo con la edad que tenía. Con la edad, con ser mujer, con ser hija de mafiosos, salir de ese ámbito, increíble. Lo que logró, ¿no? Lograr esto también en la gente. Sí, fue un cambio, fue una locura el cambio de lo que generó, y hoy pensar que con 17 años puede hacer tal cosa es muy fuerte. Y volviendo un poco cómo inició, para terminar, la misma pregunta que se hace al principio por ahí para que nos cuentes esto, ahora te repregunto, ¿quién fue Rita? Para mí Rita tiene 2 calificativos, creo que esto lo voy a hacer mucho más corto de lo que uno podría pensar. Para mí es la niña antimafia, y después es claramente una heroína. Ella entendía que por más que sea su hermano, su papá, su mamá, su noviecito, sus amigos, su entornos, estaba mal lo que hacían, y ella decidió enfrentar eso que estaba mal. Así que para mí es claramente una heroína. No hay dudas de que es una heroína. Bien puesto el calificativo que usaste, por más que sea corto, no hay más que decir sobre ella que fue una heroína. Y más que nada viendo también lo que genera su historia y
Y al conocer la historia, más me hago eco de esa calificación que vos le das. Es evidente que es muy importante todo lo que ella hizo, logró y cómo siguió su legado en las mujeres y en toda la sociedad. Bueno, Lucas, hemos terminado de contar. Vos, obviamente, con todo lo que sabés, vuelvo a No, con remarcar, tu guía, si no, sería un eh, quilombo esto. has contado una historia muy interesante y hemos terminado este segundo podcast de estos héroes, en este caso una mujer, Rita. Y bueno, no me queda más que agradecerte nuevamente a vos y agradecerle a Ale. A Lea Lloroa y al Balcón en Hurlingham, centro cultural, centro artístico recreativo de Hurlingham. Así que gracias, Pablo. Gracias a vos, Lucas, y bueno, nos estamos viendo en el siguiente En el episodio. siguiente episodio.